Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos otra vez a este programa, este podcast denominado Sin Dudas en el Paraíso. Un programa que tiene la finalidad de esclarecer dudas, hablar la verdad y buscar que el cristiano de hoy pues camine por la senda correcta, esa senda de verdad, esa senda de justicia, esa senda única que solo Dios tiene y que es la única que dejó para llegar a aquello que estamos queriendo encontrar, que es la vida eterna, buscando seguir los pasos del Maestro tal y como Él los estableció. Y es un gusto, un honor nuevamente saludar al hermano Miguel Sandoval, a quien le cedo el lugar para que le dé el saludo a los oyentes. Sí, un saludo de paz a todos los que nos escuchan. Nuevamente estamos aquí en esta plática que vamos a tener. Como todas, era interesante todo lo que está escrito en el libro llamado Biblia, pues es interesante. Esperando que el Señor nos esclarezca el panorama siempre a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque no hay propósitos, como decía mi hermano, negativos. Aquí buscamos, hermanos, que nos instruyamos todos juntos para pues poder encontrar un mejor caminar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy interesante. El título del tema es el comportamiento de una iglesia. ¿Cómo debe ser el comportamiento de una iglesia? Sí, hermano, este tema es más que nada porque, bueno, hoy hay mucha iglesia, hay muchos lugares de reunión y pues lo correcto sería manejar las cosas en el mismo tenor que el Señor. Y pues hoy encuentras algunas diferencias, pero lo importante sería más bien entender cuál es la forma correcta de agradar al Señor. Y qué mejor que en la iglesia, porque a fin de cuentas es el lugar en el cual nos reunimos para adorarlo, para buscar de Él, para escucharlo. Y siendo un Dios de orden que todos conocemos, creo yo que de la misma manera Él dejó un orden o una forma de hacer las cosas. Y eso sería lo interesante, hermano, encontrar la forma o ver la manera en la cual el Señor se agrade con lo que hacemos. Pues la reunión, si no la llevamos conforme a Él, ¿podríamos tener algún problema? Sí, claro, sin duda alguna, hermano, todos los que nos congregamos en los diferentes lugares, pues el propósito principal es ese, agradar a Dios, entablar una relación con Dios en el momento en que estamos reunidos, donde utilizamos pues la oración, la alabanza, la predicación, ¿verdad? Y sobre todo que se promueve la comunión, porque ese es uno de los propósitos de Dios. Pero también hay que entender, hermano, que siempre el Señor ha pues buscado que las cosas se lleven de la mejor manera, ¿verdad? Y nos establece a través de la Escritura, hermano, el orden, ¿verdad? Digo, no vamos a inventar nada, okay. No vamos a hacer nada fuera de lo que esté escrito. Digo, eso sería lo ideal para todos nosotros, ¿no? De acuerdo. Desafortunadamente, aunque todos en las diferentes iglesias pareciera que hiciéramos lo mismo, porque pues todos oramos, todos cantamos, todos escuchamos del Señor, todos convivimos, desafortunadamente todos lo hacemos de diferente manera, ¿verdad? Entonces Dios estableció pues un orden, ¿verdad? Claro. Y lo fijó para todos. Uh-huh. El apóstol Pablo fue uno de los principales que promulgó esa enseñanza, ¿no? Porque okay. Él pues se movía en diferentes lugares y uh-huh. visitaba diferentes iglesias. Sin duda uh-huh. alguna, hermano, él veía lo que hacían, cómo lo hacían. Y mire que las cartas están dirigidas principalmente a sanar las cosas que
en las iglesias no estaban bien, Okay. ¿verdad? Porque desde luego que al apóstol Pablo le preocupaba que todos los congregantes en los diferentes lugares tuvieran el propósito de agradar a Dios. Y él decía, hermanos, que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces él promovía eso, hermanos, Okay. que a pesar de que eran muchas iglesias, todas se manifestaran ante el Señor de una misma forma, por lo menos teniendo un patrón, Okay. ¿verdad? Teniendo un patrón. Quizás, hermano, los sentimientos afloren en diferentes momentos según las situaciones, pero tenemos un patrón para hacer las cosas, y ese patrón no está establecido por ningún hombre. Eso tenemos que entenderlo. Okay. Está establecido por Dios, y es una serie de requisitos, hermano, Okay. importantes, ¿verdad? Importantes. Por ejemplo, en aquella ocasión, el capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando el Señor se iba a manifestar al pueblo al pie del monte Sinaí, okay. Estaban ellos ahí en el desierto, y el Señor le habló a Moisés y les dijo que a Moisés que santificara al pueblo, santificara, que se apartaran de muchas cosas, porque el Señor iba a manifestarse a ellos. Entonces, desde entonces vemos que no es solamente invocar el nombre del Señor para que Él se haga presente. Se invoca el nombre del Señor, hermano, en serie, a ciertos pasos que hay que seguir, que el mismo Dios los puso. O sea, no que nosotros los pongamos, o que la iglesia los establezca, hermano, inventados de algo. No. Hay que tener nuestras bases en la Escritura, ¿verdad? Tenemos todo este libro y es suficiente, hermano, para poder encontrar o poder llegar al propósito que todos tenemos, ¿no? Sí, hermano, eso que dice usted, ese patrón o ese orden a seguir, es interesante, hermano, porque siempre lo ha manejado Dios. Por ejemplo, cuando el Señor pone a los sacerdotes, les da un orden a seguir también, una forma de presentarse ante Él. O sea, eso quiere decir mucho de que desde un principio se maneja esta forma de hacer las cosas. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero lo que hoy quisiéramos tratar de entender, hermano, es esa forma correcta en la actualidad, porque como decía usted, cada iglesia se maneja, pues podríamos decir, hermano, con un orden de culto. Pero hasta dónde ese orden de culto es el que Dios estableció. O es acepto ante Dios, ¿verdad? Mire, qué triste sería, hermano, que hiciéramos el esfuerzo, el sacrificio de levantarnos, cumplir con un horario para ir a la iglesia. Desde luego, hermano, con gozo, con alegría, con disposición. Pero qué triste sería que al final del día, hermano, pues esa reunión el Señor no la tomara en cuenta. Eso sería triste. Quizás nunca vamos a darnos cuenta, porque todos, hermanos, lo hacemos con la fe de que Dios pueda recibir lo que le ofrecemos, hermano. Pero sí tenemos que estar muy conscientes, porque, hermano, queremos hacer las cosas bien. Y no dudo que todos queramos hacer las cosas bien, hermano. Sí, hermano, pero mire, eso que usted nombra, es cierto que todos vamos con esa fe, hermano, pero recordemos también que en varias ocasiones el Señor le reclamó al pueblo y le hizo ver, sabes que lo que tú estás haciendo no me agrada. Y digo, si vemos que eso sucedió, entonces este libro nos puede ayudar a hacer las cosas de forma correcta. Sí, claro, hermano, y hay muchos ejemplos. Hubo un momento en que el Señor dijo, ya estaba harto de los sacrificios que le ofrecían. Y no, hermano, entender una cosa, cuando el Señor les dice que ya no quiere sus fiestas, que no quiere sus sábados, que no quiere sus sacrificios, no quiere decir ahí, hermano, que el Señor para ellos estaba aboliendo las cosas, quitando. No. Lo que pasa, hermano, es que el Señor muy claro al decir que cuando Él te pide una cosa y te especifica cómo la quieres,
y tú se la entregas de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que tú puedes, de acuerdo, entonces las cosas, hermano, cambian. Entonces el Señor dice, ya no es mi sacrificio, es tu sacrificio. Sí, sí, sí. Y cuando es tu sacrificio y no va ligado a los requisitos que Dios te estableció, entonces el Señor, hermano, no los acepta. Así puedas ir con lágrimas, así puedas ir con la mayor humildad que una persona pueda tener, pero si las cosas no están dirigidas de la manera que el Señor establece, hermano, no van a ser aceptas delante del Señor, ¿verdad? Sí, hermano. Y mire, referente a eso, me gustaría leer algo, hermano. Solo para hacer notorio eso que usted nombró, que no es que el Señor quitara los sacrificios, sino que Él hace ver que no se hacían las cosas como Él quería. Dice, ¿a qué viene para mí este incienso de ceba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. O sea, Él hace ver que las cosas, es verdad, no se estaban haciendo en la manera que a Él lo agradaba. Se hacían, pero algo estaba mal, hermano. Y eso sería interesante tratar de aclararlo. ¿Para qué? Pues para, como dice usted, que al final del día, en tu reunión, tú tengas la satisfacción de haber hecho las cosas como Dios quiere. Y quiero preguntar algo, hermano. ¿Qué tanto es necesario o qué tanto influye aquí en la reunión la dirección del Espíritu? Pues es lo más importante, Uh-huh. ¿verdad? Porque acuérdese, hermano, que el Espíritu es el que nos enseña cómo. Okay. Siempre se pide en una reunión la dirección del Espíritu, porque es la única, hermano, que pudiera acercarnos a Dios. No hay otra fórmula, Okay, más que la del Espíritu Santo, ¿verdad? uh-huh. Pero pues ahí también, como platicábamos anteriormente, hermano, pues hay mucha confusión también, ¿Sí? en cuanto a eso. Pero le parece, si quiere, vamos viendo, hermano, vamos viendo, porque son tantas cosas, hermanos, que componen pues el orden de culto que se debe llevar para que Dios, hermano, esté contento, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, Okay, ¿qué le parece? ¿Por dónde empezaremos? Porque, como dice usted, bueno, de hecho el inicio ya lo dio usted, el Espíritu. Uh-huh. Okay. Eso es lo más importante, Okay. Ahora vamos a ver qué reparte el Espíritu. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo reparte? ¿De acuerdo? Hermanos, ¿cómo funciona todo esto? Okay. Hermano, ¿cómo funciona? Porque no, como digo, no es de buenas a primeras. Okay. No, no está solamente en que yo quiera, Uh-huh. ¿verdad? No, hermano, no se trata solamente de eso. Fíjate. Hermano, Sí. ¿sabe por qué me gustaría más bien aclarar esto? Porque mire, hoy se maneja, pues se toman las frases de la Biblia, ¿no? O los versos de la Biblia. Y se escucha mucho eso de donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y esto se toma prácticamente como el verso bandera, por decirlo así, de cualquier reunión. Pero habría que entender todo eso, ¿no? Claro que sí, hermano. Entonces, claro que sí. Entonces me gustaría sí que viéramos, tratar de ver todo lo que envuelve un servicio, ¿no? Para tratar de entender la forma correcta. Dice, usted mencionó, hermano, lo que la misma escritura dice, creo que es en la primera de los Corintios. Dice que se debe hacer todo decentemente y en orden, porque Dios, hermano, es un Dios de orden, ¿verdad? Y a Él le gustan las cosas así, ¿sí? ¿Verdad? Ordenadas. Entonces, iremos viendo, hermanos. Okay. Primeramente, dice ahí la escritura, el apóstol Pablo, si alguien apetece obispado, dice, bueno, buena obra desea. Uh-huh. Pero de ahí el apóstol Pablo aprovecha para hacer hincapié en cómo deben ser primeramente aquellos que están al frente de la iglesia. Que no, hermano, no puede ser cualquier persona. No puede serlo. Y no es porque yo lo diga, hermano, ni porque
yo lo establezca, porque no es así, es Dios el que establece las cosas. De acuerdo, y usted dijo claramente que ese patrón o ese orden está establecido por Dios. O sea, no es que uno venga a imponer algo, simplemente vamos a tratar de apegarnos a lo que el Señor estableció. Entonces dice, pues deben ser honestos, deben de ser maridos de una sola mujer. Maridos de una sola mujer, pues que deben de gobernar bien su casa, ¿verdad? A sus hijos, porque aclara el apóstol Pablo, si no puedes gobernar tu casa, ¿cómo vas a poder dirigir la iglesia? ¿De acuerdo? Y mira, hoy nos metemos en un problema, hoy, en este tiempo en el que vivimos, hermano, ¿sí? Porque hoy es difícil sujetar a los hijos. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Es difícil que nuestros hijos, hermanos, tomen el mismo camino a veces que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Sí. Y en muchas ocasiones, hermanos, los hijos pues no están en la iglesia, no están en la iglesia, pero a veces también debemos entender, hermanos, que por esa causa no quiere decir que la persona no haya gobernado bien a sus hijos, ¿verdad? Sí se cae en desorden, digo, y tenemos el ejemplo de Elí, el sacerdote, cuando el Señor le quitó todo, hermano. ¿Por qué causa? Por los hijos. Y le quitó todo, hermano. Mire qué específico es el Señor en esto, ¿verdad? Los tenía Elí ahí a ellos, oficiaban ellos, pero no hacían las cosas correctamente, y parece que Elí no hacía lo suficiente por reprenderlos, ¿verdad? Y el Señor, hermano, pues se molestó por eso, hermano, porque todo lo que tiene que ver, hermanos, en la honra y gloria a Dios es muy delicado. Entonces, los que dirigen la iglesia, hermanos, deben de ser personas de buen testimonio. ¿Me permite leer los versos, hermano, únicamente para escuchar? Adelante, hermano, adelante. Dice, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa hace la pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, y quiero que vea una cosa, no es solamente ir y prepararte, no es solamente ir a una escuela, hermano, a un instituto, no es solamente, hermano, llevar un estudio pastoral, no es solamente eso, hermano. Aquí habla de cualidades en la persona. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, el Señor escogió a Moisés para que dirigiera a su pueblo. Sí. ¿Y cuál es la principal cualidad de Moisés? Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra en ese entonces, hermano. Y tenía él cualidades, hermano, que lo posicionaban delante del Señor como el principal candidato, hermano, para dirigir al pueblo de Dios, ¿verdad? Tenía el estudio, sí lo tenía, porque estuvo con los egipcios y fue instruido en las escuelas de los egipcios, era una persona estudiada, pero no era solamente eso, hermano. No era solamente eso. Entonces, hoy en día, hermanos, ¿cuántos pastores no se preparan? Sí. ¿Cuántos ministros, hermanos, no van a la academia, hermanos, de los colegios, de las mismas iglesias, y salen ya, hermano, con un título de ministro? Cuando aquí habla, hermano, de otras cosas fundamentales que están en la persona, que están en la persona, hermano. Entonces, la humildad, dice ahí no, pues son varias cosas, hermano. ¿Sí? Son varias cosas. Y si no se tiene eso, hermanos, puedes estudiar, puedes dirigir una iglesia, hermano, pero precisamente lo que el apóstol Pablo dice, que no caigas dice ahí
Es en juicio del diablo o en lazo del diablo. ¿Cuál es la causa, hermano, cuando caes en eso? Hay tentaciones a veces, hermano. Hay tentaciones. ¿Y cuántos pastores, ministros no han defraudado a las iglesias? En muchos aspectos, hermano. En muchos aspectos. Moral. Económico, moral, de muchas formas, hermano. Todo eso ha hecho que pues la credibilidad, hermanos, en la iglesia se pierda. Hermano. Pero diríamos, eran personas que estaban al frente de una iglesia, y había muchas personas que creían en él. Había muchas personas que estaban conscientes, quizás en su corazón, que ese era el indicado por Dios, pero decepción. Cuando vinieron los errores, cuando se cometieron esas cosas, hermano, entonces, ¿dónde quedó tanto tiempo? ¿Cuántas veces no se congregaron con esa persona? Que su corazón estaba maleada, que su mente no estaba verdaderamente ahí, hermano. Sin embargo, le puedo asegurar que muchas veces él confirmó que lo que se estaba haciendo era correcto, que muchas veces confirmó que el Espíritu de Dios era el que estaba dirigiendo aquellas reuniones que tenían en la iglesia, hermano. Y ahí se da uno cuenta, hermano, que no era así. ¿Cuántas personas no fueron, hablando de otras organizaciones, fueron a confesar sus pecados, hermano, y se les perdonaban los pecados, y resulta que esa persona en la que confiaban era una persona, hermanos, que estaba igual o peor, abusaba de los infantes, etcétera, hermano. Mire qué triste es todo esto. Entonces, esto no es, hermano, así tan fácil, tan a la ligera. Es algo delicado, y debemos de estar muy conscientes de que lo que se está haciendo, hermano, tiene bases bíblicas. Debemos de ir descubriendo, hermano, que es Dios el que nos va poniendo los medios para que la iglesia se vaya manteniendo. Y no es solamente economía, hermano, porque muchos basan, hermanos, su constancia en la economía. No, hermano, no es así. No es así. Hay personas, hermano, que dirigen iglesias y están riquísimos, hermano. Están riquísimos. Y es triste porque la escritura nos dice, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, unas palabras tan bonitas, cuando habla de los pastores, hermano, el mismo Cristo dijo, el pastor su vida por las ovejas. Y no hay a veces equidad, hermano, en las iglesias. A veces el pastor goza de muchas comodidades, hermanos, de lujos, y a veces los miembros, hermanos, habrá quienes no tengan para comer. Están padeciendo, Eso no, hermano, no es lo que Dios pidió, ni es la forma en que Dios quiere que las cosas se hagan, hermano. Mas, sin embargo, le digo, todas esas personas que han padecido todo este tipo de cosas, hermano, ¿dónde quedó todo el tiempo que se invirtió? Eso es lo más lamentable. ¿Dónde quedó, hermano? Y desafortunadamente se cree que solamente con quitar el que estaba dirigiendo y poner otro, hermano, no es así. No es así. Para que Dios nos respalde, hermano, tenemos que ir haciendo las cosas correctamente. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Y mire, sería interesante ver, no sé, hermano, si el tiempo nos alcance, pero estaría bien desglosar, hermano, todo lo que tiene que ver con un servicio. Ahorita estamos hablando del dirigente, hermano, y hoy pues encontramos iglesias, pues yo creo más de dos, hermano, en una misma cuadra, en una misma colonia. Y eso se ve, o sea, que en cierta forma es sencillo abrir una iglesia. Pero lo más importante para nosotros sería ver que realmente el dirigente fuera una persona escogida por Dios, ¿no? Pero pues cómo darnos cuenta, hermano, cómo ver yo esa realidad, porque mire, hay gente que se casa con el pastor, hermano, y defiende al pastor a capa y espada, pero qué lamentable que el pastor no vaya de la mano del Señor.
Y si tú vas siguiendo al pastor, pues lamentablemente no vas a ir a donde quieres llegar al final de tu vida. Y no quiero generalizar, hermano, realmente no. No, hermano, y no está mal que la Grey ponga su confianza en el pastor, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hermano, lo que hacía el pueblo a través de lo que está escrito en este libro era eso, confiar en aquel que los iba guiando. Y desde luego, hermano, que había quien daba la vida por ellos. Pero estamos hablando, hermano, de casos verdaderos. O sea, no había ahí, hermano, duda de lo que se hacía era lo correcto. Sí, hermano, lo que pasa es que usted habla ahorita de la decepción y cuánta gente está decepcionada del cristianismo, hermano, y por lo mismo. O sea, a veces son los pastores, a veces son los oyentes o los fieles, pero usted decía hace rato, a encontrar a gente de verdad, hermano, gente que en verdad su amor sea primeramente por la obra del Señor, como esa gente antigua que usted maneja, como Pedro, Pablo, pues sí era gente que se entregó, ¿no?, en cuerpo y alma al servicio. Y sobre todo una cosa, hermano, que en aquel tiempo, pues el Señor les hablaba directamente. Entonces lo que hacían, pues no había margen de error. Digo, en cuanto a la dirección que llevaban, ¿verdad? Porque pues eran instrucciones directas de Dios. En este caso, de los apóstoles, pues las instrucciones venían del Maestro, ¿no? Sí, claro, de Cristo. Claro. En verdad, eso nos queda claro, hermano. Pero en nuestros días es un poquito más complicado, ¿sí? Es más complicado en nuestros días porque sí tenemos la dirección de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está? En la Biblia. Sí, claro. Nos basta, hermano, tener una preparación, porque eso es lo correcto, hermano, para que Dios nos tome en cuenta y el Espíritu de Dios, hermano, nos enseñe. Haga su función. Haga la función, hermano. Y que sea el Espíritu, hermanos, el que nos vaya iluminando para ir dirigiendo, hermanos, a la iglesia en este tiempo tan difícil. Ahora, nada hay que inventar. No, claro. Hermano, todo está escrito en este libro, sí, hermano. Sí, nada hay que inventar. Y mire, hermano, por ejemplo, dice, y él mismo, es decir, el Señor, dio unos ciertamente apóstoles, profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. Y dice la finalidad: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y para lograrlo, pues es eso, hermano, es eso. ¿Qué ponemos nosotros entonces? Bueno, hermano, el Señor por naturaleza puso un espíritu en nosotros, ¿verdad? Y lo único que Dios espera, hermanos, es que nosotros vivamos conforme a lo que Él estableció al formar al hombre, que ahorita está por los suelos. Pero es lo único que el Señor espera, hermano. Y como perdimos dice la Escritura, hermanos, del capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero cuando Adán tuvo, hermanos, a su hijo Set, que sustituyó a Abel. Ahí las cosas cambiaron. Sí. ¿Verdad? Ahí fuimos ya hechos, hermanos, a semejanza, a imagen de Set. O sea, hubo un cambio. Sí. Entonces, ahora el Señor espera, hermanos, que a través de las instrucciones que nos deja en la palabra, podamos encontrar esa relación que el hombre tenía con Él al principio. Porque es lo más importante para nosotros, hermano, tener relación con el Señor. A eso vamos a la iglesia. Sí, claro. A eso vamos a la iglesia. Pero bueno, dijimos entonces, hermano, que primeramente el Espíritu, después las personas indicadas para dirigir la iglesia, hermano. Hermano, ahí quiero preguntar algo. ¿Es válido
por Dios el que una mujer dirija una iglesia? Mira, hermano, es una pregunta interesante, Uh-huh. ¿verdad? Porque hoy en día encontramos también muchas iglesias donde la que dirige es una mujer, ¿no? Y tal parece, hermano, que las mujeres pareciera que son capaces, ¿no? De hacerlo. Uh-huh. En muchas ocasiones hay iglesias muy prósperas, uh-huh, dirigidas por mujeres, uh-huh, ¿verdad? Y son muy prósperas, muy, muy grandes. Pero, ¿qué tan, como dice usted, ¿no? ¿Qué tan acepto es ante Dios? Exacto. Todo esto? Uh-huh. Bueno, mire, el apóstol Pablo nos dice, sí, que pues Dios estableció un orden. Sí, de acuerdo. Dios estableció un orden. Y dice así, hermano, enfáticamente el apóstol Pablo, en unas palabras. Déjeme ver si encuentro. Sí, es el capítulo 14 de la primera de los Corintios. De acuerdo. Dice lo que dice aquí. Uh-huh. Podrán estar de acuerdo o no estarlo. Yo simplemente leo lo que dice la escritura. De acuerdo. Dice, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Okay. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Que ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solo os ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Okay. Es un mandamiento, hermano. Y hay una cosa que nosotros ignoramos, porque aquí dice el apóstol Pablo, está escrito en el libro de la ley, y quizás nosotros queramos encontrar un versículo que diga, se prohíbe en la ley, hermano, pero acuérdense que cuando el apóstol Pablo está escrito en el libro de la ley consta de 5 libros. Sí, de acuerdo. Y si está escrito ahí, el apóstol Pablo dice, está escrito en el libro de la ley. No estaba mintiendo. No, de ninguna manera. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el apóstol Pablo, hermano? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Porque hoy podríamos platicar este tema, hermano, y si estuviera aquí una mujer con nosotros, que sea dirigente de una iglesia, seguramente tendría los argumentos para defender su posición. Uh-huh. Pero le voy a decir una cosa, hermanos, no los hay. ¿No? En la escritura no los hay. Que porque Débora fue una mujer, hermano, que juzgó a Israel, bueno, eso no es una labor muy no tiene que ver con esto, diríamos, uh-huh, hermano, aquí el Señor es claro. El Señor establece un orden. Definitivamente. Y no es que hablemos de machismo. No, hermano, es que entender que nosotros vivimos un tiempo muy liberal. Sí, de acuerdo a las leyes civiles, hermanos, han cambiado mucho las cosas. Y la mujer ha salido beneficiada en todo eso. Y la mujer ha aprovechado muchas cosas, y qué bien. Pero dentro de lo que Dios establece en orden de culto, hermanos, para darle honra, gloria, alabanza, escuchar su palabra, hermano, la mujer no puede formar parte directa del ministerio de predicación, de enseñanza, hermano, en la iglesia. Okay. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice Pablo? Acabamos de leer. Pero tampoco. Dice Pablo, entiéndanme. No si alguno de ustedes es espiritual o tiene conocimiento, sepa que lo que estoy diciendo son mandamientos del Señor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo refutas eso? No hay manera. No la hay, hermano. No la hay. Y hermano, las enseñadoras podrán argumentarle muchas cosas a la Grey. Uh-huh. Pero como usted dijo, uh-huh, si la Grey lo aceptó, hermano, desafortunadamente ahí no hay nada que hacer. Ahora, surge la pregunta, uh-huh,
¿Cuál es la situación, hermanos, de una iglesia así ante el Señor? Porque diríamos, el Señor es misericordioso, el Señor es amor. El apóstol Pablo dijo, en Cristo Jesús ya no hay varón, ya no hay hembra, es la nueva criatura. Pero es el mismo apóstol Pablo el que está diciendo estas cosas. Se estuviera contradiciendo si fuese así. Exactamente, y no es así. No es así. Entonces a mí, lo digo con sinceridad, me da tristeza que las cosas sean así, hermano. Pero no podemos avalar una cosa que no se puede. No, hermano, porque estaríamos cayendo en lo mismo que está, en el mismo desorden que se está llevando hasta ahorita. Y la idea nuestra, creo yo que es la misma de la mayoría de los cristianos, que es querer hacer las cosas como a Dios le agrada. Ahora, una cosa, hermano, quiero aclarar una cosa, porque está el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Sí. Dice que se cumplió la profecía de Joel, ¿no? Joel decía, hermanos, la profecía que en los días venideros, pues, iba a manifestar el Espíritu, y que los pequeños, y que los jóvenes, y que las mujeres, y que iban a profetizar. Sí, es correcto. Pero hermano, es correcto. Muy diferente. Pero dentro del orden que Dios establece. O sea, ¿a qué me refiero? En el pueblo de Israel, esto era muy, ¿cómo se dice, hermano? Cuando las cosas son muy duras, así, muy estrictas, ¿verdad? Porque así estaba establecido en la ley. Por ejemplo, el sacerdocio era exclusivo del varón. Hermano, era exclusivo del varón. En tiempos de Jesús, hermano, no estaba solamente el sacerdocio, estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley, había personas muy conocedoras de la palabra, pero no eran mujeres. No se nombra ninguno. No eran mujeres, eran varones específicamente. Cuando viene Cristo, hermano, se cumple esa profecía. Lo que vemos hoy, hermano, en muchas partes, no se tomó como en realidad era. Porque ahora la mujer sí puede predicar, pero no en la iglesia, hermano. Eso no tiene que quedar bien claro. No en la iglesia. La mujer puede hablarle a la vecina, puede hablarle a la compañera de trabajo, la familia. Puede, de muchas formas, hermano. De muchas formas. Pero en la iglesia, hermanos, dice el apóstol Pablo, no es permitido. Porque eso, hermano, se le delegó al varón. Ese es el orden establecido por Dios. Ahora, de ahí, hermano, se desprende otra cosa. A ver. Se desprende otra cosa. ¿Por qué? Digo, porque dice ahí mismo en el 1 Corintios, el capítulo 11, creo, hermano, del orden que Dios establece. Dice que Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden establecido por Dios. Hermano, no estamos hablando de como dijo usted, machismo. No, hermano, estamos hablando de orden. Ahora, dice ahí, hermano, hablando del velo. Sí. Porque hoy, hermano, la mayor parte de las iglesias no usan el velo. Hablando, lógico, en la mujer. Sí, y estoy hablando literal. Sí. No estoy hablando cosas simbólicas, hermano. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es que en el mismo capítulo 11 del libro de la 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que a la mujer le fue dado el cabello en lugar de velo. ¿Sí? Y por eso ya no se ponen el velo. Ajá. No, pero ahí hay que entender. Hay un error ahí de entendimiento. ¿Verdad? Hay un error de entendimiento. Mire, se lo voy a leer para que vea. Y digo, hermano, esto es importante, y una cosa te lleva a la otra, porque estamos hablando de ser aceptos ante Dios en una reunión. Sí. Vamos, hermano, toda una mañana. Hacemos cada quien, hermanos, como establece el orden de culto a Dios. E insisto, qué triste sería, hermano, que después de 2 o 3 horas que estuvimos ahí,
nosotros salgamos bien contentos, hermanos, bien fortalecidos, pero el Señor ni siquiera, hermanos, nos tomó en cuenta. Okay. Qué triste es eso. Y de ahí se desprende lo que el Señor dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, hermanos, son cosas delicadas y de cuidar grandemente. Mire, le voy a leer un poquito aquí. Déjeme ver. El capítulo 11. ¿Acuerdo? Dice, fíjese, quiero que vaya viendo conmigo, hermano. A ver. Dice así, el versículo 3. Okay. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ajá. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo, hermano. Ahora dice el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza. Cuando habla de profetizar, hermano, no está hablando de predecir algo que vaya de una profecía. No, de una profecía. Está hablando de predicar. Dice, todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Ahora me detengo ahí. ¿Cuál es la cabeza del varón? Señor Jesús. Entonces dice, afrenta su cabeza, no la suya. No es, perdón, esto que traemos aquí, sino dijimos en el versículo anterior que Cristo es la cabeza. Sí, el orden. Entonces afrenta a Cristo, hermano. Pero dice ahí, todo varón. Sí. Que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. A ver, ¿y cubierta con qué? ¿Con el velo? No. Ahí solamente dice que el varón no debe de traer cubierta la cabeza. Ahora, sigue diciendo. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayase. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Marido. El hombre. Aquí dice que la mujer, si ora o profetiza, debe de cubrir. No está hablando, hermano, con qué. ¿Me entiende? No está hablando con qué. Ahí simplemente dice el apóstol Pablo que la mujer debe cubrir su cabeza. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se puede cubrir la mujer la cabeza? ¿Específicamente con un velo? No, hermano. No específicamente con un velo. Porque no, en este momento no está hablando, hermano, del velo. Solamente está haciendo la indicación el apóstol Pablo que el hombre no se cubra y que la mujer se cubra. Porque hay una afrenta. Sí, si las cosas se hacen, hermano, al revés. ¿Y qué es una afrenta? Es una falta de respeto. Eso es una ofensa. En este caso, al Señor, al hombre. Sí. Pero aquí, hermano, yo le preguntaría a usted, en estos dos versículos, ¿cuál es la duda? Sinceramente, ninguna. ¿Cuál es, hermano? ¿Por qué hay tantas dudas para la gente? Bueno, quizás como dijo usted ahorita, el versículo ese que nombran de... Hermano, pero si el apóstol Pablo te está diciendo aquí, ¿qué caso tendría que el apóstol te estuviera diciendo que te cubras a la mujer y que no te cubras al hombre, para después en unos versículos más adelante te dé a entender que ya no te cubras? ¿Cuál sería esto? No tiene sentido. Sería ilógico verlo así. No tiene sentido. Aquí solamente el Señor hace la indicación clara, hermano, clara, que te cubras o que no te cubras siendo mujer o siendo hombre, dependiendo. Después sigue diciendo, no quiero leer mucho para no entretenernos tanto, hermano. Después empieza a hablar, hermano. Dice que el hombre le es deshonesto dejarse crecer, crear cabello, ¿verdad? Le es deshonesto crear cabello al hombre, no así a la mujer. A la mujer le es honesto crear cabello. Le hago yo la pregunta, hermano, ¿cómo
muchas veces, ¿cómo se diferencia a un hombre de una mujer? Por el corte. Por naturaleza eso es. Aquí dice, hermano. Uh-huh. Por naturaleza. Que es algo natural. Sí. O sea, hermano, en su sentir de usted como persona, como varón, uh-huh, sabe que dejarse el pelo largo no es lo correcto. Hay un sentir, porque es por naturaleza. Y digo esto porque esto es muy triste, ¿verdad? Hoy en día. Sí. Hoy, hermanos, cada quien trae el cabello como quiere. Sí. Y cada quien lo puede traer como quiere, hermano. Uh-huh. Pero en la iglesia también. No. Ahí no. No. Más sin embargo, tú vas a la iglesia y por respeto no ves varones con el pelo largo. No. Pero sí ves mujeres con cabello corto. Con el cabello muy corto. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y no causa, hermano, ya ninguna ni sorpresa, ninguna incomodidad, ni mucho Ajá. menos. Porque es lo que Dios quiere, porque es lo que Dios dijo, porque es lo que Dios deliberó en la Escritura. No, porque es la forma en que se vive ahora. Pero la iglesia no debe vivir conforme al mundo. No. Ese es otro requisito, hermano, importante. Uh-huh. La iglesia no debe de vivir conforme al mundo. La iglesia debe de vivir conforme a lo establecido por Dios. Y le insisto, hermano, todas las cosas tienen una explicación para nosotros. El Señor nos saca de cualquier duda que usted o que cualquier persona que se acerque a Él pudiera tener. Aquí está, hermano, escrito en este libro. Está escrito en este libro. Uh-huh. Entonces, le dice a la mujer, para la mujer, le es honesto crear cabello. Y dice el apóstol, porque en lugar de velo se le dio el cabello. Está bien, es bonito eso, hermano, es correcto. Pero no está diciendo que por esa causa la mujer deje de cubrirse. Ahora, se promueve el velo, hermanos, en las iglesias. Quizás sea por eso que hay esa confusión, ¿verdad? Uh-huh. Pero le voy a decir una cosa. Se va, por ejemplo, usted allá, vamos a ir por allá por el centro del país, uh-huh, donde las mujeres traen su, no sé cómo se le llame, su chal, no sé cómo se llame chal o no sé, ¿verdad? Que se cubren parte de su cuerpo, uh-huh, y con ese mismo se cubren su cabeza. Uh-huh. Y entran a la iglesia así, uh-huh, por respeto. Sí. Yo le voy a preguntar, ¿está mal porque no traen velo? No, simplemente van cubiertas de su cabeza, hermano. Pero entender también que en la modernidad en la que vivimos, hermanos, que esa es otra cosa, hermano, que es difícil comprenderla. Nosotros queremos para todo ir pues a la línea, y la mujer no es la excepción. Hoy se utiliza el velo porque es lo más cómodo, vamos a decirlo así. Sí. Los que lo usan, hermanos. Sí. Más cómodo es para los que no lo usan. Uh-huh. Pero ¿quién les dio la libertad de no usarlo? ¿Quién se las dio? Dios, no creo. No, hermano, porque aquí no lo dice. Aquí no lo dice, uh-huh, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque eso también influye, hermano, en lo que estamos tratando de comprender. Si somos aceptos a Dios en una reunión, uh-huh, si la iglesia, el comportamiento de la iglesia delante del Señor es el correcto o no es el correcto. Y que nos quede claro, hermanos, un comportamiento incorrecto de la iglesia delante del Señor, el Señor no la va a tomar en cuenta. Uh-huh. Hay muchos ejemplos, hermano, uh-huh, con su pueblo, muchos ejemplos, hermano. Las iglesias del Apocalipsis, el Señor, hermanos, les habló, los reprendió y les hizo saber, hay que hacer un cambio. Están haciendo las cosas algunas de una manera incorrecta. Okay. Verifiquen lo que están haciendo y cambien, uh-huh, porque si no, uh-huh, les voy a quitar. Hermanos, es porque el Señor, hermano, Él no va a decir, bueno, eso es lo que puedes, porque sabe que, hermano, el Señor sabe que a veces podemos mucho más de lo que le ofrecemos. Claro que sí, hermano. Lamentablemente, pues yo creo que hoy ni ese esfuerzo se quiere hacer, hermano, por agradar a Dios. Y digo, son cosas tan sencillas, tan claras, que yo diría, hermano, ¿cuál sería el problema o lo difícil de no usar un velo? O sea, no le veo yo problema a una mujer que lo haga. Pero como dice usted,
lamentablemente hoy se llegó a este tipo de vida, y la mayoría de las iglesias, no voy a decir que todas, pero la mayoría no lo utilizan. Yo recomendaría una cosa, mi hermano, Uh-huh. que aquellos que están en alguna organización vayan a los inicios de su organización. Uh-huh. Porque todavía, hermano, hace años atrás, Uh-huh. la mayor parte de las iglesias manejaba el velo, hermano. La mayor parte de las iglesias cubría su cabeza en el culto al Señor, hermano. ¿Quién lo quitó? Uh-huh. No lo sé, hermano. Han pasado los años y la iglesia cada vez quiere más comodidad. Sí. Cada vez se aleja más. Y cuando los dirigentes, Uh-huh. decíamos al principio, hermano, no se rigen bajo las normas que Dios establece, permiten que la iglesia tenga una libertad. Más libertinaje. Y todo eso hace, hermano, y se pone en tela de duda que Dios, hermano, esté tomando en cuenta a una organización. Uh-huh. Es delicado, hermano, es Sí. delicado. Entonces, el velo, según lo que está escrito aquí, hermano, en ninguna parte el Señor quitó el uso, hermano, en la oración, en la predicación, hermano, en ninguna parte lo quitó el Señor. Eso que dice usted, hermano, nos lleva a pensar en esto. Si una mujer ora, porque muchas de las mujeres oran, pero no utilizan el velo, ¿qué pasa con esa oración? Pues, hermano, no hay señal de respeto para empezar. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de respeto, Claro. a Dios. Sí, sí. Y cuando a Dios no se le respeta, hermano, ¿usted cree que el Señor está contento? No, definitivamente no. Definitivamente no. No. Y aquí, mire, hermano, acabamos de ver este punto y nos vamos dando cuenta, hermano, que se va cerrando el círculo en cuanto a las iglesias y el orden establecido por Dios. Y todavía nos faltan. Sí. Quiero hacer un comentario. Adelante. Quiero hacer un comentario porque, mire, se podría pensar, ¿verdad? Que algunos, lo que nos mantiene firmes, hermanos, en el lugar donde nos congregamos, es, según nosotros, la manifestación que Dios ha tenido en nuestras vidas o la manifestación que Dios ha tenido en la iglesia. Sí, ¿Verdad? mejor. Bueno, yo quiero solamente decir una cosa, hermano, insisto, el enemigo juega un papel. Siempre. No podemos nunca descartar al enemigo. No lo descartemos, hermano. Porque en las iglesias escritas en el libro del Apocalipsis, ahí aparece él, hermano. Ahí aparece. Uh-huh. Y mucho tuvo que ver para que estas iglesias, hermanos, desaparecieran. Ahora, le voy a decir otra cosa. A veces, hermano, confundimos un poquito. Okay. Sí, confundimos un poquito. Hay una ley de vida establecida por Dios. Sí. Nosotros, todo el mundo lo conoce. Obras bien, bien te va. Obras mal, mal te va. Eso es, hermano, eso es para todo el género humano. Uh-huh. Eso no es particular de Dios hacia una persona, porque al final de cuentas todos nos beneficiamos de la creación de Dios. Uh-huh. Unos más, otros menos, unos con justicia, otros con injusticia, etcétera. Así funciona, porque el Señor en su promesa de solventar las necesidades del hombre, delegó la naturaleza, todas las cosas, hermano, que la creación de Dios provee al hombre. El hombre se ha valido de mucho, hermano. Y le digo, aparte de esto, es una ley establecida por Dios, ¿verdad? Que si tú eres bueno, si tienes un buen comportamiento, pues vienen cosas buenas, hermano. Pero eso no está ligado con la relación que tú pudieras tener con Dios. No, esto es un poquito diferente, porque yo puedo decir y puedo argumentar, bueno, nosotros, alguna iglesia podría argumentar, nosotros nunca hemos usado velo,
y el Señor siempre se ha manifestado. Bueno, pues tengamos cuidado. Bueno, si ha sido el Señor el que se ha manifestado, o simplemente ha sido consecuencia de lo que han hecho, del trabajo que han realizado ellos mismos, ¿me entiende? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo fundar mi fe en cosas, hermano, que yo mismo he levantado, que la misma iglesia ha construido o ha hecho, porque se tiene la capacidad, sí, claro, en nuestros días, hermano, se tiene la capacidad, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que entender, hermano, Saúl, en premura de ver que Samuel no llegaba, hermano, iban a pelear por allá, y dijo él, pues no viene. ¿Y qué hizo? Hizo sacrificios que no. Empezó a sacrificar ahí. Cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Porque hizo algo que no le correspondía. ¿Fue acepto ante Dios? No. De ninguna manera. Hermano, hacer hoy en día algo que no corresponde, Dios no lo va a aceptar, ¿no? Dios no lo va a aceptar, hermano, y nos tiene que quedar bien claro, hermano. Nos tiene que quedar bien claro. Dios no lo va a aceptar. Y habría que tener ese temor, hermano. Definitivamente, no, definitivamente. Pues el tiempo se va, hermano, y todavía hay algunas cositas pendientes, hermano, con el comportamiento de una iglesia, hermano, ¿verdad? Delante del Señor, para ser aceptos delante del Señor. Pues, ¿Qué otra cosa, vamos a ver uno más, hermano. ¿Qué sería? Vamos a ver uno más porque, como dice usted, el tiempo se va y también, pues no quisiéramos que dejáramos esto a medias, aunque probablemente se iba a quedar, pero vamos a ver un punto más, hermano, acerca de esto que estamos tratando de entender, lo que es el orden de Dios, la alabanza, ¿no? Okay. Alabanza, ¿cuál sería la forma correcta, ¿no?, de alabar a Dios? Porque pues hoy ve uno música entre comillas cristiana por todos lados y de todos los géneros, ¿no? Cumbia, salsa, reggaetón, y digo, eso es para el gusto de todos, ¿no?, de mucho cristiano. Pero surge una pregunta, o sea, sí, ¿realmente será eso acepto delante de Dios? En días pasados, hermano, creo que fue hace 2 días, estaba viendo por ahí, hermanos, pues algunas noticias, y entre ellas vi ahí, hermano, que 4 personas, 4 cantantes de música cristiana, que tenían mucho en Estados Unidos, tenían buena fama, ¿verdad? Declararon, hermano, en diferentes momentos, no juntos, ¿verdad? Solamente hago referencia a 4 que los menciona ahí, que eran homosexuales. Y ya no pudieron cargar con esa sí, con esa culpa, esa carga, ¿verdad? Y pues declararon a los medios y a la gente, ¿verdad?, que eran entre ellos era una mujer. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuánta gente no cantó con ellos? Sí. ¿Cuánta gente no alabó al Señor dirigiéndolos ellos? Porque ellos llevaban la voz, por decir, en conciertos o lo que usted quiera. Sí. Le pregunto, ¿sería acepto ante el Señor, hermano? Definitivamente no. No, hermano, no, pero sí estaban miles de gentes ahí cantando con ellos, hermano. Y quizás alguien diga, bueno, pues, pero yo, mi sentimiento, hermanos, seamos conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Volvemos a caer en eso, hermano, el temor. O sea, no hay, es que no hay ese cuidado, hermano, por hacer las cosas de manera correcta. Hoy sigues una corriente que te lleva a hacer lo mismo que usted decía ahorita. La iglesia no debe tener las mismas cosas del mundo, hermano. Pero hoy a muchos cristianos les gustan las cosas del mundo y peor aún, hermano, se filtra eso y como hayan público, claro, mucho cantante cristiano, haya público, pues eso los alienta a ellos a hacerlo, y por eso hoy vemos, como les decía,
tantos géneros de música, entre comillas, cristiana. Ahora, le voy a decir una cosa, mi hermano. Le voy a decir una cosa. ¿Qué tan difícil es componer un canto? No es nada difícil. ¿Me entiendes? Sí. Porque se puede pensar, es una inspiración divina. No. Hermano, cuidado. Sí. Cuidado. El otro día pasé por un mercado, hermano, y no me había percatado, porque estaban en un lugar donde vendían discos y todo eso, y tenían la música un poquito recio. Y créeme, hermano, que digo, para los que conocen de música, ¿verdad? Aquel cantante, el Piporro. Okay. Y no sé, yo pensé que era, hermano. Pero dentro de lo que estaba cantando escuché la palabra Cristo y me sorprendió. Hermano, era una canción, entre comillas, cristiana, de Piporro, con la misma tonada de música, pero con la adaptación de la letra en un canto cristiano de alabanza al Señor, hermano. Cantada por una persona imitando a hermano. No, hermano, eso es una burla, hermano. Sí. Pero mucha gente lo acepta, mucha gente le gusta y lo hace parte de su adoración a Dios, hermano. Sí. Entendamos, hermano, que Dios nos ha dicho claramente, si hay una cosa que a Dios no le agrada, hermano, es que nosotros estemos pensando estar en el mundo. Y si en nuestra mente, en nuestro corazón está lo del mundo, hermanos, y así vamos a honrar a Dios, no nos va a aceptar, hermano. No nos va a aceptar, hermano. Pues yo creo, hermano, que no vamos a terminar con este tema, porque, pues como le decía, son muchos puntos y pues nos gustaría saber, ¿no? si las personas que se dan el tiempo de escuchar estas pláticas o estas charlas tendrán algún comentario, alguna queja tal vez, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Acerca de lo que hemos estado hablando, lo pueden hacer llegar por las distintas redes o al final de esta sección se va a dejar por ahí un lugar a donde pueden enviar esos comentarios, pero sí hacerles ver, hermano, como lo hemos dicho desde un principio, que la finalidad de esto es únicamente el tratar de hacer lo más claro posible la forma correcta de agradar a Dios. Vamos a dejar pendiente porque nos faltó hablar un poquito de las lenguas, ¿verdad? Y la oración también, que son parte de la oración, es parte primordial, hermano, de un culto de adoración a Dios, ¿verdad? Entonces nos faltó eso, nos faltaron varias cosas, hermano, pero pues el tiempo se va rápido y no queremos hacer más largo esto, hermano, porque queremos que nos escuchen, ¿verdad? Que escuchen. A veces cuando las pláticas son muy largas, para algunos se tornan aburridas, entonces no queremos caer en eso tampoco, ¿verdad? No, de acuerdo. Y pues les damos las gracias, hermano, por aquellos que nos escuchan. Esperamos seguir contando con su audiencia. Nos despedimos. Les saluda el hermano Marco Martínez. Se despide de ustedes también el hermano. Sí, un saludo de paz a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente a todos. Paz a vosotros.